política. Vamos a hablar un poco de lo que ha dejado el presupuesto 2025, pensando en los recortes, en algunas, que uno puede llegar a pensar, ¿es posible recortar en educación, en salud, en ciencia? Digamos, en algunos estamentos que uno lo piensa como país, más allá de quién gobierne, en donde debe ser absolutamente neurálgico, una política de Estado, lo que tanto estamos pidiendo, hacia dónde va la Argentina con respecto a la ciencia, la tecnología, con respecto a la educación, con respecto a la salud. Con respecto a la ciencia y tecnología, un nuevo recorte, digamos hacia futuro, lo que está marcando el presupuesto 2025. Jorge Aliaga está en contacto con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. Bueno, antes que nada, agradecerle el contacto. ¿Cómo ve ese presupuesto, ese número que dio a conocer el gobierno con respecto a lo que se viene en ciencia y tecnología? Mirá, la situación que estamos en este momento atravesando durante 2024, que parecía ser una transición, era, por un lado, una pérdida salarial importante, 30%, igual a todo la Administración Pública Nacional, una pérdida de fondos para trabajar, para hacer la investigación, esencialmente porque la Agencia de Promoción Científica Tecnológica, que es el organismo que financia las investigaciones, tenía el mismo presupuesto que en el año 2023, sin ajustar, con lo cual prácticamente había perdido, te diría, el 70% del valor con la devaluación y con la inflación. Y además, lo que quedaba del Ministerio de Ciencia, que hoy es la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología dentro de Jefatura de Gabinete, no estaba ejecutando los grandes programas que tenía la ley de financiamiento, que eran el Construir Ciencia, el Equipar Ciencia y el Programa Federal. El proyecto que han presentado lo que hace es, ya no prorroga el 2023 haciendo de facto eso, sino que lo consolida. Es decir, no hay más fondos para salarios, no hay más fondos para la agencia, con lo cual quedan en los mismos valores nominales del 2023, sin ajustar, y de alguna manera plasma este congelamiento al decir que no se va a cumplir en esta emergencia con la ley de financiamiento de la ciencia, tampoco con la ley de financiamiento educativo, tampoco con la ley de educación técnica y tampoco con el FONDEF, que era el Fondo de Defensa que generaba fondos para que desarrollos de defensa fueran hechos en Argentina, con ciencia argentina, esencialmente desarrollados por INVAP, la mayoría. Bueno, todo eso queda suspendido. Jorge, le pregunto, digamos, los números son elocuentes, usted lo marcaba, pero, a ver, para que lo entendamos, aquellos que por ahí no se está cercano a lo que significa esos números, lo que significa la ciencia, los desarrollos, ¿qué significa para la Argentina tener ese presupuesto absolutamente acotado y recortado? Mira, lo que termina ocurriendo es que todo se paraliza. La gente que hace ciencia es gente que tiene una actividad muy competitiva a nivel internacional, y lo que empieza a ocurrir cuando el salario no te permite llegar a fin de mes, no podés pagar los servicios, pero además no tenés fondos para hacer lo que te gusta, que es investigar lo que vos considerás que vale la pena, empiezan a llegar ofertas del exterior y la gente se va. Eso es lo que ocurre, y ya ha pasado otras veces en la historia. Pasó tanto por razones políticas, la noche de los bastones largos en el 66 o el golpe de Estado en el 76, como por razones económicas, la hiperinflación del fin del gobierno de Alfonsín, principio de Menem, o la crisis del 2001. Hemos perdido generaciones en esas ocasiones. Ahora lo que se vislumbra... ¿Está en un contexto parecido, Jorge? Digo, en cuanto a la fuga, a la salida. Claro, la situación está dada. Lo que va a depender es de cuánto dure. Si la gente percibe que es una cosa de meses, aguanta. Si ve que es una cosa que se consolida y empiezan a llegar ofertas, la gente las toma. Ya hemos tenido casos donde la gente, fundamentalmente los jóvenes, porque la gente que ya es más grande y tiene su familia instalada, sus proyectos, le cuesta más. Pero los jóvenes, en este momento el CONICET, por ejemplo, no está dando ingresos a la planta de carrera, que no hay ninguna razón para no hacerlo porque están las vacantes y demás. Bueno, no da los ingresos. Cuando la gente pasan meses y meses y no tiene novedades y empieza a recibir ofertas, bueno, se va. Bueno, y eso es obviamente un perjuicio, un retroceso enorme, ¿no? Porque, lo decíamos, no hay país que no se piense con ciencia. No, bueno, hay un discurso de este gobierno en particular, porque ni siquiera te diría del gobierno de Macri, que tenía un recorte, pero no una idea
de que la ciencia no era algo que debía impulsar el Estado, cosa que sí dice este gobierno. Paradójicamente, no es algo que hagan los países que este gobierno se referencia. No es lo que hace Estados Unidos, por supuesto que no es lo que hace Israel, tampoco Corea, es decir, ningún país que ha llegado a un estado de desarrollo lo ha hecho sin una inversión importante desde el Estado primero, y luego, por supuesto, aparece la inversión privada, pero nunca arrancó si primero no se consolida desde el Estado. ¿Por qué? Porque los proyectos incipientes en un país que no tiene un desarrollo grande son riesgosos, y los privados no toman ese riesgo al principio. Entonces, primero tiene que haber un impulso estatal, obviamente direccionado hacia las cosas que le parezcan más importantes. Claro. Por ejemplo, Argentina tiene un desarrollo nuclear importante. Bueno, todo este año, y pareciera que se va a consolidar el año que viene, están demorados proyectos críticos como por ejemplo el reactor Karen, el reactor RA10. Son situaciones que permitirían generar exportaciones de alta tecnología argentina y generar divisas. Se han parado simplemente como se paró toda la obra pública, sin distinción. Claro. Jorge, bueno, y el CONICET, digamos, uno hace referencia, por ahí tiene esa mirada bastante centralista, pero está desparramado con científicos en todo el país. Nosotros somos una señal federal, digamos, y en cada una de las provincias hay investigadores, hay científicos que evidentemente también son los que comienzan a sufrir estas situaciones, ¿no? Mira, para que lo tengan más claro, el 80% de los investigadores de CONICET trabajan en universidades nacionales. Es decir, que muchos investigadores de CONICET trabajan en la Universidad de Río Cuarto. Por ejemplo. Es decir, que lo que le pase a las universidades y lo que le pase al CONICET en el ámbito de investigación está íntimamente relacionado. Los salarios de la gente de las universidades están sufriendo un deterioro muy similar. Ustedes saben que hay un conflicto muy similar a lo que pasa con los investigadores. Es el mismo problema. Entonces, lo que estamos relatando de investigación afecta directamente a las universidades y se traslada a todo el territorio. No es un problema de la ciudad de Buenos Aires ni de los porteños, digamos. Es un problema que pega en todo el país. Jorge, muchísimas gracias como siempre. Un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego, buen día.